Bueno, muy buenas a todos. Hoy tenemos aquí a Joaquín, una persona muy conocida, que tiene ahí tu reconocimiento en la ciencia de datos, te dedicas profesionalmente a la ciencia de datos. Bueno, cuéntanos un poquito tu experiencia, tu formación y tu background un poco. Genial, ¿qué tal? Muy buenas, Kevin y Giovanni. Muchísimas gracias por invitarme a esta charla de ciencia de datos. Y bueno, voy a intentar contaros un poquito mis pinitos por el mundo de la ciencia de datos. Pues bueno, como estábamos hablando hace un momentín, yo de formación me licencié en biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, donde los dos habéis estudiado, y por suerte pues pude disfrutar de un par de becas de europeas que me permitieron estudiar un año en Budapest y luego trabajar un año en Francia como investigador en el ámbito biomédico, en un hospital en concreto. Y cuando terminé mi experiencia de formación, me mudé a Madrid, fue cuando llegué a la ciudad en la que vivo ahora, y empecé a trabajar como investigador en una farmacéutica, en Eli Lilly, que tiene aquí uno de los campus de investigación, en un departamento llamado Biología Cuantitativa, que en su momento se dedicaba al desarrollo de fármacos de oncología, de cáncer. Así que, como veis, al principio, en mi formación, la ciencia de datos estaba muy alejada. De hecho, mi primer contacto profesional con la ciencia de datos o con el dato fue un poco anecdótico, porque a raíz de un accidente tonto me rompí un dedo y no podía entrar en el laboratorio a trabajar por temas de seguridad, pues no podía ponerme los guantes. Así que lo que me tocaba era trabajo de oficina y ese trabajo era pues, bueno, un poco intentar ayudar a los compañeros que estaban en el laboratorio a analizar sus datos. Y así es como, pues bueno, para intentar facilitarme la vida, empecé a trastear con programación de Visual Basic, de Excel, para lo que tenía que copiar y pegar 100 veces que se automatizara. Y pues bueno, luego un poco más de visualización con R y otras herramientas que había en el momento, como Canine, etcétera, que me hacían la vida un poquito más fácil. Así que así es como empecé en todo esto. ¿Y empezaste desde cero? ¿Ya tenías algún conocimiento de R, por ejemplo, de otros lenguajes de programación? Desde cero prácticamente. También como anécdota, yo en la carrera hubo 2 asignaturas que me dejé hasta el final porque pensé que nunca me las sacaría, que fueron estadística y programación. Y ahora vivo de ellas. Así que para aquellos que nos estén escuchando y que a lo mejor piensen si pueden o no, yo he podido, así que... Se puede. Qué buena tu anécdota, ¿no? O sea, justo lo que se te daba peor o lo que tú creías que no eras capaz, es de lo que ahora usas en tu día a día prácticamente. Tal cual. Supongo que en su momento no lo veía la utilidad o la aplicación, o cosas que, bueno, de joven cada uno le da importancia a unas cosas, y la verdad es que en ese momento no me llamaron la atención. Pero al ver que todo lo que aprendía tenía un impacto directo, sí que se transmitía en una mejora en el trabajo, un aportar, pues la verdad es que fue una de las principales motivaciones para mí para indagar. De hecho, le vi tal potencial y que me gustaba que me acabé dejando el trabajo y me fui a estudiar durante un año completo, dedicado totalmente, un máster de Big Data y de Ciencia de Datos en la Universidad de Santiago de Compostela. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena y muy recomendable, la verdad, mi experiencia en ese máster. Ostras, o sea, que estabas trabajando y dijiste, me tomo un año sabático, bueno, sabático no, porque fuiste a estudiar, pero paro de trabajar y me voy a dedicar completamente a un nuevo campo que Correcto. me gusta. Fue la apuesta que hice. Mi sensación, bueno, le habrá pasado a bastante gente, al final me convertí un poco en el chico de los datos, pero en un departamento en el que no era el gran expertise, no era ese. Y bueno, en mi experiencia es que para llegar lejos tienes que aprender de gente buena o rodearte de ese ámbito. Entonces, pues esa fue mi apuesta de cómo conseguirlo, el ir a un máster que además no fuese de bioinformática, que no fuese especializado en el ámbito biomédico, que es donde yo ya me sentía cómodo, sino un poco el que me abriera la mente a qué más estaba haciendo en otros ámbitos, en otras industrias. Y de hecho, cuando lo terminé,
me uní al departamento de transformación digital de CEPSA, que es donde trabajo ahora mismo, y es cuando empecé, digamos, mi carrera oficial de científico de datos. Ostras, ¿y qué fue? ¿Que terminaste el máster y enseguida más o menos encontraste trabajo o te costó ese proceso de encontrar trabajo? ¿Cómo fue un poco esa transición? Pues la verdad es que por suerte, bueno, sigue siendo algo todavía bastante demandado y en ese momento, si cabe, había todavía menos gente en el mercado que tuviese la formación, pero yo creo que se juntaron dos cosas. Una fue el que yo me di cuenta que muchas de las ideas que se aplican o conocimientos que se aplican en el ámbito de investigación biomédica también se aplican en industrias muy diversas. Es verdad que el caso de uso cambia, pero bueno, la algoritmia, los skills que necesitas para aplicarlo son semejantes. Y un poco a modo de ejemplo de algo que a mí me impactó en el máster, ¿Sí? es cuando nos hablaron un poco de cómo analizan los datos para optimizar la expansión de una fibra óptica, por ejemplo, en una ciudad. Al final es algo muy caro levantar las calles, poner todas las conexiones. Entonces tratan de identificar, pues bueno, dónde hay nodos, dónde hay concentraciones de potenciales clientes, y a lo mejor te vale la pena este año expandir hasta ahí, aunque no hay mucho cliente potencial en ese área, pero en vista que de aquí 2 años eso será un punto para expandir hacia otros lados. Pues esa idea no está demasiado alejada de cuando intentas simular o entender cómo un fármaco se expande por el cuerpo. Al final, a lo mejor te tomas una pastilla y el primer sitio que va es estómago, pero luego se absorbe y va a determinados órganos en los que se concentra más, se concentra menos, se distribuye por la sangre, etc. No es que sea del todo igual, pero la idea de pensarlo me dio un poco el ánimo de decir, bueno, a lo mejor lo que sé en esto lo puedo aplicar en otras áreas. Y eso fue un poco el cambio de chip, que dije, bueno, voy a probar. Ostras, y entonces digamos que tú terminas, o sea, te enganchaba todo esto y enseguida más o menos pudiste encontrar un puesto de trabajo que como junior, supongo, empezaste al principio. Correcto, ¿Cómo fue esa sí. etapa de empezar en una empresa, en un ámbito relativamente nuevo para ti, ir poco a poco desarrollándote, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues la verdad es que fue pues muy, muy emocionante por la parte de que, bueno, al principio un poco nervioso y cauto, ¿no? Porque entras en un campo nuevo en el que, pues como, bueno, toda industria tiene su jerga y sus palabras de las que al principio tienes que fingir que entiendes y que cuando te hablan afirmas, porque si te pusieras a preguntar cada término no habría conversación posible. Pero sí que es verdad que, bueno, yo tuve una ventaja, digamos, adicional, que es que aunque el puesto de trabajo anterior no se llama científico de datos, porque, bueno, casi ni existía en el ámbito nacional esa palabra, yo ya me había dedicado durante 2 años al análisis de los datos que se generaban en el laboratorio. Por ejemplo, intentar relacionar pues, qué características puede tener un paciente, características genéticas o biomédicas, con la respuesta que puede tener hacia un tratamiento. Al final ahí hay pues bueno, mucha estadística, mucho análisis de correlaciones, cierto modelado. Entonces, aunque yo entré a una posición, digamos, junior de científico de datos, venía con un bagaje que me permitió al final en la práctica no estar partiendo ni mucho menos de cero. Y eso también me permitió profesionalmente, pues al cabo de poco tiempo, pasar a una posición de más responsabilidad. Pues genial. Y esa transición realmente en la empresa, o sea, fue algo natural que tú también, claro, tenías esa experiencia, entonces a lo mejor tú tenías un problema, pero eras capaz a lo mejor de ver soluciones distintas o eras capaz de ir un paso más allá de lo que se te esperaba de tu posición, tal vez, ¿no? A lo mejor es Sí, un poco lo que... yo creo que bueno, la madurez profesional o lo que se llama el seniority, en mi opinión, no es tanto solo la parte técnica, sino un poco el cómo te enfrentas a los problemas. Al final, en el trabajo, mucho de los problemas que hay, por lo tanto, el potencial valor no es solo solucionar técnicamente el problema, sino pues hablar, estar acostumbrado a hablar con la gente, a buscarte un poco pues sacar las castañas del fuego de con quién levanto el teléfono y consulto a otra persona. Creo que en esta universidad están investigando al respecto, ¿por qué no envío un correo y
y consulto, organizo una reunión, etcétera. Eso es un poco el bagaje que te va dando la experiencia, porque al final en todos los proyectos, pues bueno, es un poco una montaña rusa, ¿no? Cuando se idea parece que ya todo organizado, luego te pones a aplicarlo y salen Y no es así, problemas sí, por sí. todos los sitios. Entonces, pues Sí. bueno, el orquestar también eso y ser un poco el que marca la dirección en un equipo cuando las cosas van mal, creo que son los puntos de valor que va aportando a alguien a medida que acumula experiencia. Claro, Muy bien. sí. Entonces, una pregunta, no sé si ya lo has dicho, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como científico de datos? Es Pues decir, ¿cuánto empezaste? ¿Hace cuántos años más o menos? desde, yo creo que ahora mismo unos 6 años desde que empecé, como os comentaba ya en el trabajo, pues utilizar herramientas como R, Visual Basic, a que el valor que yo aportaba en el departamento estuviese centrado en la parte de analítica y el colaborar con que se tomasen decisiones asesoradas por, digamos, por lo que muestran los datos. Y desde cuando empezaste, con respecto a hoy, ¿has visto algún cambiamiento en la figura del científico de datos? Es decir, yo que sé, se va más hacia una tecnología en lugar que una otra. No sé, cuéntanos un poco en general, yo qué sé, sobre el lenguaje de Pues, programación más usado o esto, técnica Pues que se en usan cuanto a más que otra. herramientas, mi experiencia la verdad es que es, bueno, al final tecnologías y herramientas las hay a cientos y yo creo que cada vez las hay más gracias a que su acceso se está democratizando. Pues bueno, muchas veces ya el empezar a programar no es estar en una pantalla negra con un indicador verde, sino pues bueno, que hay IDEs y todo el ámbito de instalaciones, por ejemplo, que suele ser al principio los que no venimos del ámbito informático, suele ser un problema bastante grande a la hora de empezar. Yo personalmente en mi vida profesional como científico he utilizado R y Python como lenguajes de programación y cada vez más tendencia a utilizar pues, los servicios de computación cloud que hay, como pueden ser los de Amazon con sus EC2, las máquinas, el entorno batch, bueno, el servicio de batch para programar ejecuciones pesadas o el Cloud9, que al final es un IDE, una interfaz remota en la que tú puedes ir pues, bueno, instalando y programando parecido a como si fuera tu ordenador, pero lo tienes en la nube. En cloud. Similar a un Google Colab podría ser o algo así, o... Sí, al final es, desde el Cloud9, al final es como si tuvieras tu escritorio remoto de Linux, prácticamente es una terminal, pero que sí que tienes un explorador de archivos, puedes arrastrar, te facilita un poco ese equilibrio entre una IDE de carpetas y una terminal que al final, conforme vas adquiriendo experiencia, pues suele ser más rápido trabajar de esa forma. Claramente, claramente. Bueno, ya que estamos en lo de entorno, bueno, lenguaje de programación y tal, siempre hay como una disyuntiva ahí, ¿no? Entre R y Python. Bueno, sé que es un poco polémico, ¿no? Pero tú, mójate un poco, ¿qué elegirías? Pues, a ver, yo sinceramente por suerte tengo, bueno, creo que tengo la suerte de poder haber trabajado muy centrado en diferentes épocas en cada una de las herramientas, lo que me ha permitido, pues a lo mejor durante la primera etapa de mi trabajo, que estaba más centrada en el análisis estadístico, en el reporting, donde la forma en que presentas los datos es muy importante, ahí hice mucho uso de R. La verdad es que con todos los paquetes, yo creo que me incorporé en ese momento en el que RStudio pegó un salto o decidió invertir de forma fuerte en la democratización del R como lenguaje de programación a través de las librerías que ahora se engloban en lo que se conoce como el Tidyverse, pues que facilitaba mucho el tratamiento de tablas de datos y visualización. Y sobre todo porque, bueno, también en ámbito estadístico, cuando lo que quieres hacer son determinados contrastes de hipótesis o cosas de este tipo, pues bueno, la comunidad de R se ha caracterizado durante mucho tiempo por ser muy fuerte en ese ámbito. Luego, cuando empecé a trabajar en Cepsa, donde los productos, más que reporting, intentamos generar productos que tienen que integrarse con diferentes partes de la compañía, como pueden ser pues, una interfaz visual o los sistemas de bases de datos. En este caso, pues bueno, Python me ha facilitado más esa intercomunicación con los diferentes sistemas.
y también para la parte pues, bueno, de modelado, todo lo que tiene con machine learning y modelado. La verdad es que el entorno de scikit-learn pues es una pasada. Aunque decir que también soy muy fan de las nuevas frameworks que están saliendo en R, como MLR3 o Tidy Models, que es la apuesta de RStudio por crear un poco algo parecido a lo que ha hecho con Tidyverse. Genial. Y cuéntanos un poco por curiosidad, o sea, tú, no sé, un día más o menos normal en tu trabajo, ¿cuál es tu figura? Y digamos, ¿estás más en la parte de programación? ¿Estás más un poco en la parte más de gestión de equipo? ¿Cómo es tu vida un poco en relación con el trabajo? ¿En qué inviertes más tu tiempo o en qué estás más focalizado? Pues yo pertenezco al equipo de científicos de datos de un departamento de transformación digital. Por lo tanto, nuestra función está bastante dividida, por un lado en lo que es la creación de un producto o proyecto en el que intervenimos técnicamente, pues analizando los datos, creando reportes si es lo que aporta valor, o creando pues, modelos predictivos que tienen que desplegarse y estar asesorando en tiempo real a la toma de decisiones. Pero los proyectos van bastante un poco por fases. Al principio viene la ideación, la identificación de dónde hay un caso de uso, en la que a lo mejor durante un mes no tocamos prácticamente el ordenador. Estamos sentados con lo que llamamos una unidad de negocio, que viene a ser pues, un departamento, el de marketing, por ejemplo, y se crea un equipo mixto en el que lo que intentamos es pues, embeber todo el conocimiento y entender qué problemas tienen para hacer una evaluación de cómo, basado en datos, podríamos ayudarles. De donde la respuesta puede ser que sí y desencadenar toda una serie de reuniones de ideación y de resolución, o la respuesta puede ser que no, que el punto de valor no está en exprimir más el dato. Por lo tanto, también eso es algo que intentamos aportar. Muy interesante, me parece muy interesante esa fase primero un poco de, ¿no? De dónde realmente, porque siempre a lo mejor sí, los datos tienen mucho poder, pero realmente lo que tú decías, ¿no? Hasta qué punto el dato se convierte en algo que realmente le va a aportar a la compañía un beneficio económico, un beneficio en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, exacto. esa Eso es relación algo entre... que no hay que perder de vista cuando estás dentro de una empresa, que al final hay que siempre ver qué valor aporta. Luego, pues si ese aporte de valor es haciendo algo justamente lo que más nos suele gustar, que es crear modelos predictivos, etcétera, pues una combinación perfecta. Pero hay veces que, como decimos, que una media puede dar el 80% del valor y por lo tanto, es a lo que hay que atacar, digamos. Claramente, claramente. Claro. Ya que estamos hablando de experiencia a nivel de empresas y tal, ¿cuál es el reto más grande o yo que sé, una anécdota que te ha pasado en tu vida durante tu trabajo que nos quiere contar? Pues a ver, en cuanto a reto, yo diría que el reto más grande es a la vez la motivación, que para mí es más importante en el trabajo que hasta ahora he desarrollado, y es el hecho de que cada 4 o 5 meses, bueno, idealmente hay proyectos que se alargan más, pero he cambiado de ámbito. Sigo como científico de datos, pero me uno a un proyecto de un ámbito totalmente distinto. Pues también ten en cuenta que trabajo en una empresa que tiene muchísimos departamentos y que tiene muy diversificada su actividad. Entonces, a lo mejor durante 5 meses he trabajado en predecir la demanda y producción eléctrica de plantas fotovoltaicas, eólicas, termosolares. A los 6 meses siguientes he estado trabajando en analizar el comportamiento de los trabajadores en cuanto a, pues, bueno, cuáles son las dinámicas o tendencias de trabajo, en optimizar procesos industriales, pues ver cuáles son las combinaciones o modos de funcionamiento de una factoría que reducen el consumo energético. Todo eso ha supuesto que he entrado en campos de los que a priori no tenía ni idea. Yo, por ejemplo, hasta hace un año no sabía cómo funcionaba el mercado eléctrico, la oferta, la demanda, cómo se compra, se vende energía. Eso hace, por un lado, que bueno, tengas que estar siempre de forma bastante proactiva, empapándote
del negocio, lo cual es un reto, sinceramente, porque también de forma continua estás saliendo un poco de tu zona de confort. Y a la vez es una motivación porque bueno, te das cuenta que después de un año miras atrás y dices, madre mía, ¿cuánto he aprendido? ¿Cuánto sé hoy comparado a lo que sabía antes? Claro, esa motivación, ¿no? Por estar digamos, superándote constantemente y retándote a ti mismo un poco, saliendo de esa zona, ¿no? Cómoda, lo que sea, que muy interesante, porque al final también lo que tú comentabas, ¿no? Te da una perspectiva un poco más global, ¿no? De cómo tengo un problema nuevo, distinto, pero he tenido problemas parecidos o he tenido trabajo y sé cómo, por dónde encaminarlo, ¿no? Esa visión. Justo eso, el hecho de cada vez te sientes más ágil en el identificando problemas o posibles soluciones porque te recuerdan a alguna otra en la que ya has participado. Y como digo, como también me pasó pasar del ámbito biomédico a más el tecnológico, los problemas, aunque cada uno de su naturaleza, conforme te has enfrentado más, encuentras puntos en común y por lo tanto también soluciones que ya has probado si funcionan o no. Genial, genial. Luego hemos visto, bueno, tienes un blog muy, muy bueno de cienciadedatos.net, que es una pasada. Es un poco la forma como lo hemos encontrado, vamos. Sí, es brutal. Sí, creo que lo encontramos porque tenemos un grupo en Telegram donde de la comunidad de YouTube y eso, y un chico lo puso y lo entramos y nos quedamos flipando. Sí, y cuéntanos un poco cómo, o sea, cómo empezó esta ese proyecto, idea. ¿no? Pues me alegra mucho que os guste lo que ahora es una página web, pero su inicio fue también bastante anecdótico, la verdad, y muy lejos de lo que es ahora. Como os he comentado, yo trabajaba en un ámbito farmacéutico, donde por políticas la privacidad es increíblemente elevada. Y tiene sentido porque bueno, allí el valor pues es la estructura de una molécula. Es algo que pues, bueno, te puedes, digamos, o puede filtrarse de formas muy fáciles. Por lo que en el día a día yo no tenía acceso a mi mail personal, ni tenía acceso a pues, el OneDrive, diferentes entornos de compartir. ¿Y qué ocurría? Que yo, pues, conforme, como os decía, yo no sabía prácticamente nada de programación, etcétera, y cuando descubría algo, pues yo lo quería tener en algún sitio para copiar y pegar, porque memoria no es que sea algo que tengo muy desarrollado. Lo que intento hacer es dejarme las cosas ordenadas para reutilizarlas lo máximo posible. Y claro, yo me hacía mis apuntes y cosas así, luego estaba trabajando y decía, uy, si esto lo programé el otro día, ¿cómo accedo a ello? Y no podía. Entonces, en ese momento estaba descubriendo pues toda la IDE de RStudio y habían abierto hacía poco en aquel entonces ARPAVS, que fue, no sé si lo habéis visto, que era un espacio gratuito que te daba RStudio, de forma que podías publicar tus R Markdown con tus análisis y los hacías públicos, eran accesibles. Y esa fue la forma en que decidí, pues bueno, si aprendo algo, lo pongo aquí más o menos, lo publico, de forma que por internet, que sí que tenía acceso en el trabajo, pues puedo acceder a ello. Por supuesto eran cosas genéricas de pues cómo hacer un t-test o cómo filtrar en un data frame de forma eficiente, cosas de este estilo. Así que empecé a tener ahí mis publicaciones. Bueno. Me di cuenta que, bueno, como dice el dicho, nada mejor que tener que explicar algo para forzarte o organizar tus ideas. Sí. Así que así es como empezó. Totalmente de acuerdo. Luego recibí algún que otro contacto de pues un correo de, oye, he visto esto, ¿me podías explicar? O estoy haciendo el doctorado y me ha resultado muy útil. Así que me di cuenta uy, esto lo está viendo la gente, a lo mejor tengo que, uno, repasar las faltas de ortografía, que hago muchas, y dos, ponerlo un poco más decente. Y así es como bueno, fue ese ver que también estaba ayudando a la comunidad, porque yo todo lo que he aprendido prácticamente ha sido gracias a lo que otros han publicado y han hecho accesible a los demás, pues fue un poco la motivación de decir, mira, estoy poniendo mi pequeño granito de arena. Y así fue evolucionando y luego, pues bueno, ha ido creciendo y en un momento dado dije, pues salto de ese entorno que tenía en ARPAVS a algo más propio, a una web.
y de paso aprendo un poco a cómo funciona el ámbito de hacer páginas web, que no tenía ni idea. Claro, Así es que también me superguay. permitió hacer pinitos con HTML y cosas del estilo. Nosotros estamos en esto, ahora nos estamos peleando un poquito, que bueno, esperamos Sí, de con el tema terminarle de Word, bueno, estamos intentando hacer con WordPress y tal, y añadiendo Pues alguna cosita personalizada, es que es un mundo de verdad. Mucho ánimo. Se requiere tiempo, pero la verdad es que también es muy gratificante porque es algo que estás construyendo tú. O sea, es en parte algo tu producto y al final las iteraciones son infinitas de ir mejorándolo, pero una vez tienes algo básico, la verdad es que es bastante gratificante. luego, viendo el blog, la verdad es que, o sea, en comparación con otros, que no, he visto por ahí muchos, la verdad, porque es algo que me gusta estar constantemente analizando, pero están muy bien estructurados, muy bien sintetizados. Requiere mucho tiempo llegar no solo a nivel de conocimiento que está aplicado ahí, sino luego tiene casos prácticos, tiene ya, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo te lleva elaborarlos? ¿Cómo es un poco el proceso ese de creación de esos contenidos? Pues es una pregunta que me han hecho bastantes veces y por un lado yo creo que la parte de orden, de organizarlo en ideas y un poco es en base a lo que os digo, que mi memoria no es ni de lejos brillante, entonces me gusta tener las cosas ordenadas porque yo soy uno de los principales usuarios de mi propia página web para entrar y copiar, vale, cómo se hacía un grid search en Scikit o cómo se hacía este tipo de visualización y enseguida la busco, lo copio y lo adapto. Pero es verdad que en cuanto a la creación de contenido, hasta el momento no la he hecho tanto pensando quiero hacer una publicación de este topic en cuestión o de este tema. Lo que he ido es aprendiendo cosas, a lo mejor pues cojo un libro, ahora por ejemplo estoy formándome un poco más en el ámbito de la aproximación bayesiana de la estadística, entonces pues cojo un libro o un par, me los leo, los intento comprender, busco casos de uso, etcétera, y una vez en mi mente pues bueno, considero que ya he absorbido información al respecto, me propongo el crear un artículo para ayudarme o forzarme un poco a decir, vale, toda esta información que has aprendido, ¿cómo la ordenarías desde tu punto de vista? ¿Cómo la explicarías? Y a mí me aporta mucho valor personal, porque es la forma un poco de fraguar todo ese conocimiento y decir, bueno, voy a volver a leerme esto que no lo he acabado de comprender o voy a buscar otra bibliografía, otras publicaciones, artículos que intenten explicar un poco mejor esto. Y esa es un poco la dinámica que he seguido hasta el momento. Wow, me parece muy interesante ese proceso, ¿no? Porque al final es que tú sirve para ti y es como, luego lo comparto y es un contenido muy, bueno, que está muy bien De calidad. estructurado, la verdad, muy bueno, la verdad. Me alegra muchísimo escucharlo. Más o menos, ¿cuántos Sí. contenido consigue crear? Yo que sé, uno cada mes y medio, porque la verdad que lleva muchísimo tiempo. Mirando tu web he dicho, pero este tío, ¿qué hace? ¿No duerme? ¿Hace solo esto en su vida? No lo entiendo. Pues la verdad es que es verdad que hace mucho tiempo, como os digo, los primeros artículos son prácticamente, los he cogido de lo que publicaba en su momento en ARPAPS allá en el 2016, creo que se remontan los primeros, que es cuando mucho del primer contenido era de formación estadística, porque era lo que utilizaba, pues oye, un test paramétrico, un no paramétrico, bootstrapping, que necesitaba utilizar en aquel momento cuando trabajaba. El resto ha ido un poco pues, a tirones, lo dicho, conforme iba aprendiendo. Durante el confinamiento, por ejemplo, que hemos sufrido, pues ahí tuve una etapa muy productiva, pues porque no tenía muchas otras cosas que hacer y aprovechaba. Y es verdad que esto es importante también para que quien nos escuche, que yo trabajo prácticamente con dos idiomas en el blog, dos lenguajes, R y Python. Cuando conoces la materia y ya has llegado a entender cómo funciona, un lenguaje u otro es lo más sencillo al final. El pasar algo que ya tienes ideado, creado en R, pasarlo a Python, es la parte fácil. Entonces, bueno, hay mucho contenido también y aquí hay que ser totalmente transparentes porque está en parte como duplicado, como la regresión lineal en R, regresión lineal en Python. Entonces, pues bueno, son dos contenidos distintos pero que comparten mucho.
Claro, 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 claro. Y en general, o sea, el proyecto, un poco la idea entiendo que es compartir, pues eso, ¿no? Que te sirve a ti de ayuda, pero ¿tienes alguna visión de futuro? ¿Te gustaría a lo mejor idear algo un poco más allá? ¿Qué rumbo le ves tú al blog dentro de aquí a, no sé, 2 años o un año, no sé? Pues muy buen punto y es algo en lo que estoy dándole vueltas ahora. Estoy haciendo un intento de profesionalizarlo un poco, dado bueno, pues que al final sí que tiene un tráfico considerable, sí que hay gente que lo está utilizando de referencia para su trabajo. Estoy dándole la vuelta un poco de cómo profesionalizarlo en términos de poder tener partners que a lo mejor pues crean que es un nicho donde acude gente relacionada con el ámbito de ciencia de datos y quieran pues publicar sus ofertas de trabajo. O quieran, pues bueno, que haya una representación de su marca o de su compañía en el blog. Aún así, soy un poco cauto porque al final es algo que hago porque me entretiene y porque es la forma en que yo adquiero conocimiento. Entonces, estoy un poco ahí en el equilibrio de que no quisiera perder ese punto que es el que me ha motivado a crearlo y seguir evolucionándolo. Porque, bueno, al final es algo que hago en mi tiempo libre y ya trabajo 5 días a la semana de científico de datos. Los fines de semana me gusta hacer otras cosas también. Claro, es que al final la vida no es solo trabajar, ¿no? Correcto. Pero sí es verdad que le estoy intentando dar una vuelta más de producto digital, de que pueda haber a lo mejor más gente que escriba que genere contenido y que pueda pues también compartirlo siempre y cuando pues bueno sea en la línea de lo que yo he intentado seguir, no el hecho de publicar por publicar, el solo poner cosas que aporten valor. Si ya existe algo igual de bueno en otro sitio, pues está ese sitio y esa persona pues que es la que está siendo el referente para compartirlo. Entonces, un poco el que si alguien quiere escribir, pues puede que cienciadatos.net sea un sitio donde le pueda dar visibilidad y compartirlo, siempre y cuando pues aporte algo nuevo, explique las cosas bien, etcétera. Sí, yo, como digo, vale más la calidad, ¿no? que la cantidad al final. Entonces, lo comparto totalmente.